Más de 2 años me tomó a mí aprender After Effects, pero en este video lo vas a aprender en tan solo 15 minutos. Y en ese tiempo te voy a mostrar desde efectos, animaciones con gráficos, animaciones de texto y las herramientas que más vas a ocupar en el programa. Y para que te des una idea, dominar este programa me ha permitido trabajar con clientes que me pagan entre 300 a 500 dólares por video. Así que si quieres aprender este programa de una vez por todas, vamos con el video. Vale, una vez que hayas abierto el programa verás algo como lo que estás viendo ahora y te voy a explicar ahora cómo es que vas a crear la composición y cómo vas a importar tus archivos. Vamos a darle aquí donde dice nuevo proyecto, le damos aquí donde dice nueva composición y aquí en este caso yo le voy a poner el nombre de animación. Yo te recomiendo que dejes la anchura en 1920 y la altura por 1080, ya que esa es la resolución que los videos de YouTube siempre tienen, entonces te recomiendo que le dejes así. Igualmente si esto te parece marcado lo quitas y ya puedes cambiar los parámetros. En velocidad de fotogramas te recomiendo que lo dejes en 30 o en 60, yo lo voy a dejar en este caso en 30 porque me gusta trabajar así. Y en la duración yo te recomiendo que le pongas 10 segundos. En color de fondo yo te recomiendo dejarle un color totalmente negro, el negro más puro, entonces le vamos a dar a aceptar. Y bien, una vez que ya la tengas creada vamos a importar el primer archivo. Siempre vamos a importar desde este panel de proyecto, le vamos a dar doble clic aquí y se nos abrirá nuestro explorador de archivos. Entonces yo por ejemplo voy a seleccionar esta imagen y como ves ya apareció aquí en el proyecto. Ahora simplemente lo voy a arrastrar a la composición y ya lo tenemos importado. Ok, ahora te voy a enseñar básicamente lo que son las propiedades. Aquí si pulsamos esta flechita que ves aquí, la abrimos y nuevamente abrimos este apartado que dice transformar. Verás que nos estarán apareciendo todas estas propiedades que básicamente este mueve la posición del objeto, este mueve la escala del objeto y si le quitas el segurito lo mueve por ejemplo aquí en escala en el eje X y aquí en el eje Y, pero yo siempre te recomiendo dejarlo con el segurito para que la escala sea uniforme. La rotación, pues como su nombre lo dice, controla la rotación del objeto y la opacidad controla qué tanto se ve el objeto en la composición. Como viste fueron apartados muy sencillos, pero ahora sí vamos a empezar con lo que serían las animaciones, entonces vamos a comenzar. Pero para esto primero quiero que te anotes los siguientes shortcuts que te voy a mencionar o que te los aprendas. Para no abrir directamente pestaña por pestaña en esta parte, si por ejemplo quiero poner un keyframe aquí en posición o en escala, simplemente lo que vamos a hacer es pulsar la tecla P. Esto abre la posición, entonces vamos a poner un keyframe aquí, vamos a activar este relojito. Como viste se puso esta cosita que ves aquí que se llama keyframe y si mantenemos shift y pulsamos S se nos abrirá el apartado de escala y ponemos otro keyframe y le activamos el relojito igualmente. Ahora avanzamos un poco en la línea del tiempo y pulsamos estos puntitos que ves aquí, los pulsamos y como ves ahora tenemos 4 keyframes. Lo que vamos a hacer a continuación es aquí en escala vamos a poner el valor de 100 en 0 y si reproducimos, como ves se hizo una animación de escala, pero la verdad se ve muy fea, entonces te voy a enseñar cómo la puedes mejorar. Simplemente si nosotros seleccionamos estos dos keyframes de escala y pulsamos F9, verás que cambian la forma de los iconos y si los seleccionamos y nos vamos aquí en esta pestañita de editor de gráficos, verás que hay una curva. Anteriormente era una curva lineal, por eso es que se veía una animación lineal, pero al pulsar F9 se nos hace la curva automáticamente y esto le da suavidad a la animación y ahora se vería así. Ahora se ve un poco más mejor, pero lo podemos mejorar incluso más, así que te voy a enseñar lo que es una curva de entrada. Básicamente si nosotros seleccionamos los dos keyframes y movemos este puntito amarillo que ves aquí hacia la izquierda y este también hacia la izquierda y ahora reproducimos el video, verás que tenemos esto. Como viste es una animación muy suave y para que no tengas que hacer todo este proceso de venirte aquí, seleccionar los keyframes y hacerlo desde aquí, te recomiendo que te instales el plugin de Animation Composer, ya que este viene con una extensión que se llama Keyframe Wingman y lo que hace esto es que por ejemplo si yo le quito la curvatura a estos, lo selecciono y le doy aquí en esta tercera opción que ves esta curva, se crea la curva que hice en el editor de gráficos sin abrir el editor de gráficos, entonces te recomiendo que te instales ese plugin. Este y más recursos que voy a estar diciendo durante el video te los estaré dejando en mi grupo de WhatsApp, así que si quieres descargártelo tienes el link ahí en la descripción, entonces ahí te lo dejo. Bien, volviendo al video. Ahora nosotros con los keyframes que creamos anteriormente de posición, si nosotros pulsamos esta flechita que ves aquí, nos movemos entre keyframes para no tantearlo en el momento exacto, pero también puedes usar shift para que se pegue automáticamente la línea azul al keyframe y para que no se te mueva. Entonces una vez que estés posicionado en el keyframe, vamos a mover ahora la posición y como viste se hizo una animación pero es lineal, entonces queda muy fea. Aquí en este caso yo te recomiendo hacer una curva media, que la curva media sería la siguiente. Seleccionamos los dos keyframes, le damos F9, vamos al editor de gráficos y aquí nosotros movemos este puntito y este puntito para que quede algo así y tendríamos una animación como esta. Como viste es una animación más suave, incluso voy a mover un poquito este keyframe y ya tendríamos dos animaciones, la de escala y la de posición. Igualmente esta curva la puedes hacer si seleccionas aquí, por ejemplo pones en un valor entre 70 y 75, entonces por ejemplo lo pongo ahí y la curva igualmente se hace automáticamente sin seleccionar el editor de gráficos, por eso es que te recomiendo que te instales este plugin, te ahorra mucho tiempo. Ahora te voy a meter un apartado un poco más avanzado, pero quiero que lo entiendas desde el principio para que te empieces a acostumbrar a usarlo y que es el truco que muy pocos editores usan que hacen que las animaciones se vean más fluidas. Entonces vamos a empezar, vas a seleccionar
seleccionar aquí cualquier espacio muerto de este lado y le vas a dar aquí en nuevo. Vas a darle en objeto nulo y este circulito que ves, que es como el símbolo de Naruto, lo vamos a arrastrar al nulo. Lo vamos a arrastrar aquí y lo soltamos. Bien, ahora ¿qué hemos hecho? Vamos a abrir, por ejemplo, posición con P en el nulo y básicamente lo que hemos hecho es que ahora nosotros vamos a controlar la posición desde ese apartado. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer otro movimiento, por ejemplo, hacia la izquierda, pero lo hacemos desde la posición de la capa del honguito, verás que hay como una parte donde para la animación. Hay un parón muy brusco aquí, entonces nosotros queremos que se vea lo más fluido posible. Lo vamos a borrar este keyframe y bueno, volvemos al principio. Bien, una vez que lo tengas así vinculado al nulo, lo que vas a hacer es darle aquí en posición y vamos a moverlo hacia la otra posición. Como ves, ahora se mueve el honguito con este parámetro de posición del nulo. Y yo te recomiendo que pongas el primer keyframe del nulo entre estos dos keyframes de la posición del hongo. Bueno, en este caso yo voy a hacer que regrese a la posición original, a la posición del medio, y ahora tendrías este resultado que es totalmente diferente y no se nota un parón de repente como anteriormente lo habíamos visto aquí. Bien, ahora si por accidente se te ocultaron todos los keyframes y no los puedes volver a abrir, para que no vuelvas a abrir las pestañitas, yo te recomiendo aprenderte el siguiente atajo de teclado. Seleccionas las dos capas o las capas donde tengas keyframes y vas a pulsar la tecla U. Esto lo que hace es que abre las pestañas que tengan animación con keyframes, entonces es más fácil de llegar a ellos. Y bien, ahora te voy a explicar lo que son estas herramientas que hay aquí, entonces vamos allá. Bien, ahora con esta flechita vamos a poder navegar, por ejemplo, seleccionar las cosas, seleccionar elementos. Igualmente, si mantienes el cursor sobre su icono, verás que te aparece un texto abajito que dice herramienta de selección y entre paréntesis la V. Este básicamente es el atajo de teclado con el que vamos a acceder a esta herramienta. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono ahora la pluma y le doy nuevamente en la V, pues como ven se selecciona automáticamente sin yo mover al ratón. Entonces te recomiendo que te lo memorices o que lo anotes en una libreta. Bien, ahora vamos con la herramienta de mano, que como ves es la letra H, que con esta básicamente vamos a poder movernos entre el espacio de trabajo de la composición, pero yo te recomiendo que no uses la H. Yo te recomiendo que mantengas presionado Space y así mientras mantienes Space te vas moviendo por todo el espacio de trabajo, y cuando dejes de presionar Space, como ves, cambia el icono y básicamente regresas a la herramienta de selección. Entonces te recomiendo que mantengas presionado Space cuando quieras moverte por la composición. Luego tenemos la herramienta de zoom, que esto pues como su nombre lo dice hace un zoom, y si mantenemos Alt pues hace un zoom out. Entonces yo no te recomiendo usarla, yo te recomiendo que directamente selecciones la herramienta de selección y con la rueda de tu ratón es con la que vas a hacer los zooms. Luego este apartado no lo vamos a ver porque son herramientas de 3D más avanzadas. Por cierto, si quieres que enseñe a hacer animaciones 3D, déjalo en los comentarios, lo estaré leyendo. Esta básicamente sería la herramienta de rotación, la misma que básicamente rota los objetos. Yo no la ocupo porque directamente pulsando R en la capa tenemos el apartado de rotación. Esta herramienta es para seleccionar el punto de anclaje, que por ejemplo si nosotros la seleccionamos y pulsamos este botoncito que ves aquí, que es el punto de anclaje, podemos mover el punto de anclaje. ¿Y para qué sirve el punto de anclaje? Por ejemplo, si nosotros hacemos una animación de escala, se va a hacer desde este punto, o sea, aquí va a desaparecer y aquí va a aparecer. Yo te recomiendo que siempre lo tengas centrado y para centrarlo nuevamente le vas a dar doble clic y como ves ya se centró a su posición original. Siempre tenlo así. Ahora veremos este apartado de formas, que si nosotros mantenemos presionado clic derecho nos abrirá todas las formas que tenemos aquí. Si seleccionamos esta, lo que nos hace pues básicamente es un rectángulo. Aquí podremos mover la anchura del trazo. Nosotros le podemos dar un relleno si le pisamos aquí y como ves ya se hizo un relleno. Podemos seleccionar el color del relleno. Yo por ejemplo quiero un color azul y si le quitamos el trazo se vería algo así. Y si seleccionamos la herramienta del rectángulo redondeado, pues básicamente tendremos un rectángulo pues como su nombre lo dice, redondeado. La herramienta de elipse lo mismo, nos crea una elipse y si mantenemos Shift también nos creará un círculo. Importante también con el rectángulo, si mantenemos Shift nos creará un cuadrado perfecto. Y ya las otras formas pues serían más formas que yo la verdad no he ocupado mucho, entonces si tú las quieres experimentar pues estás en todo tu derecho. La herramienta de pluma sirve básicamente para hacer trazados pero de forma más manual. También le podemos poner un trazo, le podemos quitar el relleno y lo que queramos básicamente. Después la herramienta de texto, si la seleccionamos y nosotros pulsamos en cualquier espacio nos estará creando una capa de texto donde nosotros pues podemos escribir lo que queramos. Por ejemplo yo en este caso voy a escribir hongo. Igualmente para centrar de forma automática este apartado vas a darle aquí en ventana, buscar este apartado que dice alinear y como ves te estará apareciendo en cualquier lado de tu pantalla. Yo te recomiendo que lo pongas por ejemplo por aquí y así podremos nosotros centrar o mover a otro apartado de forma automática las capas que tengamos en la composición. Y ahora te voy a mostrar dónde podemos controlar las propiedades del texto. Por ejemplo en este apartado nosotros podremos controlar la fuente del texto y básicamente pues se la podemos cambiar. A mí me gusta tenerla en Anton, esa fuente está muy buena. Y aquí nosotros podemos controlar el tamaño de la fuente. Yo lo voy a dejar así, algo así, un poquito más grande incluso, ahí está. Aquí nosotros podemos controlar el color que le queremos dar, si le queremos dar un color rojo, el que sea, yo lo voy a dejar en blanco. Y esos serían los apartados que más vamos a ocupar de las propiedades de texto. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a animar. Bien, ahora te voy a enseñar a hacer una animación de texto, que por ejemplo si nosotros seleccionamos la herramienta de texto y ponemos pues nuevamente la palabra que puse anteriormente, la centramos, incluso voy a bajar un poco la posición del hongo y
aquí la posición del texto para que quede centrado. Y por ejemplo, si lo hacemos desde aquí, pues lo que va a pasar es que básicamente nos va a crear un keyframe. Entonces eso es lo que no queremos. Así que si nosotros queremos mover en sí toda la posición del hongo, lo que vamos a hacer es seleccionar este apartado que dice posición. Literal, vamos a seleccionar esto y se van a seleccionar todos los keyframes de la capa. Entonces ahora sí vamos a bajar un poco la posición y como viste, ahora sí todos los keyframes se bajan automáticamente. Ahora voy a centrar un poco este texto. Incluso si quiero darle un poco de profundidad a la imagen, lo que voy a hacer es pasar esta capa de texto atrás del hongo. Bien, ahora te voy a enseñar cómo puedes crear una animación de texto. Por ejemplo, si yo quiero crear una animación de posición, lo que voy a hacer es aquí darle en la pestañita de animar, voy a darle en posición y nos va a abrir estas pestañitas. Como ves aquí, vamos a bajar un poco la posición desde aquí y aquí en donde dice selector de rango, simplemente le vamos a dar en desplazamiento, bajamos la pestañita, pongo un keyframe aquí, lo atraso un poquito, pongo otro keyframe en 100 y le pongo una curvatura y tendremos esta animación. Y sé que ahorita se ve muy fea, pero te voy a enseñar a cómo puedes mezclar más propiedades. Por ejemplo, si nosotros le damos aquí nuevamente en animar y le damos en opacidad y lo bajamos totalmente a 0 y le damos una curvatura, se estaría creando esta animación. Y así como esta animación puedes mezclar tú igualmente más propiedades. Aquí pues te doy libre albedrío, tú puedes probar con las propiedades que quieras. Bien, ahora vamos a pasar a lo más interesante, que básicamente es cómo vamos a hacer que esta animación se vea bien estéticamente. Y para esto vamos a ocupar los efectos. Si ves aquí en este apartado que tengo aquí, en esta pestañita, si la abrimos, tendremos el apartado de efectos y ajustes preestablecidos. Si nosotros damos clic en el buscador, podremos buscar los efectos que nosotros queramos. Como ves, hay muchísimos efectos, pero no te asustes porque no vamos a ocupar la mayoría. Igualmente te recomiendo probar los efectos que tienes para más o menos ir calando qué efectos te gustan a ti. Pero en este caso voy a hacer un ejemplo con el efecto de CC Light Sweep. Es el efecto que estás viendo aquí. Nosotros lo arrastramos y como ves se nos puso como un resplandor aquí en medio del hongo. Y si nos vamos por ejemplo a este apartado que se llama controles de efectos, nosotros podemos controlar el efecto que tenemos aquí. Y aquí te recomiendo mover estos parámetros a tu gusto. Por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo un poquito más grande. Voy a bajarla acá y voy a ponerle un poco más de brillo. Y ahí lo quiero yo. Así me gusta a mí. Bien, una vez que ya lo tengas listo, vamos a ponerle el mismo efecto a la palabra de hongo. Pero en este caso yo ya no te recomiendo que uses este apartado desde aquí, desde efectos y ajustes preestablecidos, porque te tardas demasiado en buscar el efecto. Entonces lo que vas a hacer es instalarte este plugin que estás viendo en pantalla. Se llama FX Console. Este plugin lo que hace básicamente es que con un atajo de teclado, como si usaras el Spotlight, por ejemplo en Mac, te permite buscar los efectos directamente, sin necesidad de ir a la pestañita que estás viendo aquí. Igualmente, si quieres este plugin, te lo estaré dejando en mi grupo de WhatsApp. Entonces ya sabes, ahí te lo dejo en la descripción. Bien, una vez que ya te hayas instalado el plugin, lo que vas a hacer es básicamente pulsar control espacio y así es como se activa este plugin. Ahora sí, desde aquí vamos a buscar Light Sweep y aquí lo tenemos. Ahora aquí en este apartado donde dice Add, vamos a ponerlo nosotros en Cut Out. Esto lo que hace es que básicamente solo se vea el resplandor y lo demás desaparezca. Este le da un efecto muy bonito al texto y aquí yo lo voy a dejar tal que así. Ahora yo por ejemplo también le voy a dar este efecto que se llama Deep Glow y ya tendremos algo más estético con un simple efecto que ocupamos aquí. Ahora si le queremos dar un poco más de estética a la escena, nosotros vamos a agregar un fondo. Para esto vamos a darle clic derecho aquí en un punto muerto, le vamos a dar en sólido y le vamos a dar en color negro. Le vamos a dar enter, enter y vamos a bajar la capa hasta el final. Entonces una vez que tengamos aquí, vamos a ir a FX Console y vamos a buscar gradación de degradado. Ahora yo en este parámetro lo voy a poner en color rojo, pero no tan rojo, lo voy a poner tal vez incluso ahí. Igualmente este efecto pues lo puedes buscar desde acá si no te instalaste el FX Console, pero yo te recomiendo que lo instales para que te acostumbres desde el principio. Y voy a bajar un poco esto y yo creo que ahí ya estaría. Bien, ahora ya tenemos algo mucho más estético, que sería una animación como la que estás viendo aquí. Incluso le voy a aumentar el Deep Blue a esto. Bien, ya tenemos la animación hecha. Ahora te voy a enseñar a usar las capas de ajuste. Si nosotros le damos aquí en nuevo y le damos en capa de ajuste, podremos poner por ejemplo un efecto que se llama CC Vignette. Y esto lo que hace es que básicamente le da una viñeta a la escena y se vería algo así. Le da como un toque más misterioso, no sé si me entiendes. Y también con las capas de ajuste nosotros podemos darle más efectos. No sé si conoces las animaciones de Iman Gadzhi. Bueno, este básicamente es un creador que usó un tipo de animaciones durante un tiempo, las estás viendo en pantalla. Y para nosotros lograr ese mismo efecto, ese mismo estilo de animación, lo que nosotros vamos a hacer es ir a FX Console, buscar tiempo de posterización y aquí donde ves el número 24 nosotros lo vamos a bajar a 15. Esto lo que hace es que baja todos los fotogramas a 15 y tendrás una animación como esta. Esto ya depende de tu gusto. A mí antes me gustaba hacer estas animaciones, pero ahora ya no me gustan tanto. Pero si a ti te gustan, pues también puedes dejar ese efecto. Igualmente, un tip extra que te doy es que, por ejemplo, si tú tienes animaciones de movimiento en las capas donde tengas las animaciones de movimiento, por ejemplo, yo la tengo en estas dos, vas a pulsar este apartado que dice desenfoque de movimiento. Le vas a pisar aquí y aquí lo que hace es que básicamente se ve más fluida la animación. Ahorita no se ve por la capa de posterización de tiempo, pero si yo se la desactivo, mira lo que pasa.
Como viste, le da como un blur, se ve muy bien. Y con esto básicamente ya tienes todos los principios fundamentales del programa. Así que ahora te voy a enseñar a cómo exportar tu animación. Vamos a irnos a archivo, darle aquí donde dice exportar y vamos a darle aquí en añadir a la cola de procesamiento. Bien, una vez que estés aquí, si pulsas este texto, vas a poder seleccionar la ubicación donde quieres que se guarde tu animación. Yo aquí, por ejemplo, lo voy a guardar y le voy a poner de nombre hongo. Y donde dice módulo de salida, si le picas, te recomiendo que dejes todos los parámetros tal y como están, aquí en H264. Y aquí en opciones de formato, si tú le pisas, tendrás este valor por defecto de 15. Yo te recomiendo aumentarlo si quieres aún más detalle en tu animación, pero yo siempre lo suelo dejar entre 25 y 30. Entonces yo lo voy a dejar en este caso en 25. Le voy a dar en aceptar y le voy a dar en procesar. Bien, una vez ya se está procesando la animación, igualmente quedó un espacio en blanco donde no hay animación, entonces se va a exportar más rápido en esa parte. Y aquí toca esperar. Y ya tendrías exportada tu animación. Espero que este video te haya servido para perderle un poco el miedo a este programa, ya que pues realmente no es tan difícil como parece, pero igualmente te recomiendo que vayas aplicando constantemente lo que aprendiste hoy en este video para que no se te olvide. Igualmente, si no entendiste alguna parte del video, te recomiendo que lo dejes en los comentarios. Todos los recursos que viste en el video, por ejemplo también el PNG del hongo y los plugins que utilicé, los estaré pasando por mi grupo de WhatsApp que tienes en la descripción. Y aparte pues hago encuestas. De hecho, este video fue el resultado de una encuesta que hice en mi grupo de WhatsApp, así que ya sabes, si quieres participar y quieres opinar sobre qué tipo de contenido puedo hacer los siguientes videos, pues te dejo el link en la descripción. Nos vemos.